Gracias, gracias, gracias. Es un placer, es un privilegio otra vez estar aquí en casa. Y así es, yo así lo veo. Esta es mi segunda casa. Yo siento que esta es mi segunda casa, mi familia. Al pastor, a los pastores Chapa, yo los amo, los llevo en mi corazón, en mis oraciones todos los días. Es la verdad, no lo digo a la ligera. Ellos son fáciles de amar, ¿verdad que sí? Entonces pues hemos aprendido a amarlos porque son fáciles de amar, la verdad. Gracias otra vez, pastor, por la confianza. Gracias por la generosidad, por el amor y por el apoyo y la confianza sobre todo, ¿verdad? De permitirnos estar aquí. Yo sé lo que es permitir el púlpito en una iglesia y que compartan una palabra. No lo hacemos con cualquiera, y yo agradezco la verdad esta oportunidad que Dios me da, y yo quiero honrar a Dios por esta oportunidad, este privilegio que tengo de poder venir a compartirle algo de la palabra del Señor. ¿Está listo? ¿Está listo? Y sí, para los que no me conocen, sí tengo muchos hijos, gracias a Dios. 7, gracias a Dios. Ya nomás me quedan 4. La mazorquita ya se empezó a desgranar, ¿verdad? Ya 3 ya están en Estados Unidos, los más grandes. Y los más chiquitos, pues todavía, bueno, más chiquitos, uno de los más chiquitos, ¿verdad? Es Max. Después tenemos otras 3 chicas. Cerramos con broche de oro con gemelas, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes tienen gemelos? ¿Alguien, Dios le bendijo con gemelos? ¿Alguien es gemelo? ¿Cuate? Ok, Dios ama a los que nos dio gemelos, ¿verdad que sí? Mi esposa, ya cuando nos enteramos de que venían las gemelas, ¿verdad? Mi esposa estaba, pues teníamos a Max y a Sofía. Ellos se llevan entre sí 9 meses. Y al año y poquito nos enteramos mi esposa me dice, ¿sabes qué? Ya ni íbamos al ginecólogo, hermanos. Me dice, estoy embarazada. Le dije, ¿qué? Y me dice, sí. Fuimos al doctor y nos dice, Y dije, ¿qué pasó, verdad? Dice, vienen 2. Nosotros nos enteramos de eso en octubre, y hasta enero del siguiente año dijimos, porque ya nos daba pena decir que estábamos esperando otra vez, ¿verdad? Pero llegó un momento en donde tuvimos 4 bebés abajo de 4 años. Imagínense eso. Casi nos volvimos locos, pero Dios fue muy fiel con nosotros. Entonces damos gracias a Dios por nuestros hijos, damos gracias a Dios por los gemelos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por la familia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su familia? Amén. Den un aplauso al Señor, quiere. Hoy yo quiero hablarte. Quiero que vayas conmigo a Josué 3, porque vamos a estar ahí. Y yo creo que la palabra de Dios es poderosa y es suficiente. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios es suficiente. Y por gracia y misericordia estamos aquí nada más, pero la realidad es de que la palabra es poderosa para transformar nuestras vidas. Y Dios no necesita de nosotros para que su palabra tenga poder, pero en su gracia y en su misericordia Dios nos puede usar. Y yo pido a Dios ahorita que Dios me use para compartirte esas lecciones de vida de la palabra del Señor. ¿Estás listo? ¿Sí? Vamos a Josué 3 y vamos a leer esta porción de la historia. Es una historia muy bonita, muy fascinante, muy poderosa, y quiero que me acompañes. Dice, Josué se levantó de mañana, Josué 3, versículo 1, y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán. Diga conmigo, Jordán. Ok, este era un obstáculo que ellos tenían que enfrentar después de que ya habían salido de la esclavitud de Egipto. Ahorita vamos a hablar de eso, pero un obstáculo que los frenó, los paralizó por un momento antes de poder poseer la bendición que Dios había prometido para ellos. Y vinieron hasta aquí y reposaron allí antes de pasarlo. Versículo 2, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Diga conmigo, saldremos de nuestro lugar. Aquí hay algo muy interesante que vamos ahorita a ver, principios, insisto, que vamos a ver y que van a ayudar
a nuestra mente, nuestro corazón a entender dónde estamos, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes, desde ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella, hablando del arca. Y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios va a hacer maravillas entre nosotros? Ese es el Dios al que servimos. Es un Dios que quiere hacer maravillas entre nosotros, entre nuestra familia, entre nuestra iglesia, entre nuestra comunidad, en nuestro país. Aun cuando el momento se ve tan oscuro y tan difícil, Dios es el Dios que hace maravillas entre nosotros. Dígame. Y dice la palabra, continúa diciendo: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Vamos a brincar por favor hasta el versículo 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo a sus tiendas para pasar al Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, que simboliza la presencia del Señor, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaron el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretén. Y descendían al mar de Araba, al mar salado, y se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar en el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿No da gracias a Dios por esta historia? Denle un aplauso al Señor, porque es increíble esta historia. Como un recap pequeño que le voy a hacer ahorita, el pueblo de Israel había pasado 400 años en Egipto como esclavos. Dios había levantado un caudillo como Moisés que lo liberó. Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo al desierto a adorar a Dios, pero también a poseer la tierra que Él les había prometido. La palabra del Señor nos dice que era un viaje de 11 días, eso dice la palabra del Señor. Pero estos tremendos echaron 40 años dando vueltas en el desierto a causa de su incredulidad, a causa de su actitud. Y yo quiero decirte una cosa: a veces nosotros pensamos que es suficiente pasar la prueba y pasar las circunstancias y transitar en la vida como sea y llegar como sea al otro lado, pero Dios se fija en nuestra actitud. ¿Cuántos saben eso? La actitud es sumamente importante. Es importante llegar al otro lado, pero es importante cómo llegamos al otro lado. Es importante nuestra actitud, nuestro corazón, la manera en que percibimos las cosas, si confiamos o no en el Señor, si alabamos o no en el proceso. Y dice la palabra del Señor que este pueblo tuvo un problema muy fuerte de actitud, de incredulidad en su corazón, de murmuración en su corazón, de queja. No voy a hablar de esto, pero toda esta generación había tenido que perecer a causa de su actitud, sin poder entrar a la tierra prometida. Ahora esta nueva generación estaba a punto de poseer lo que Dios les había prometido por muchos años bajo un nuevo liderazgo con Josué. Esta generación había esperado por este momento toda su vida. ¿Cuántos de los que están aquí tienen promesas de parte de Dios desde hace mucho tiempo y han esperado por ese cumplimiento de la promesa en su corazón, en su vida, en su matrimonio, en tu salud? Y todavía no se ha cumplido, pero tienes esa promesa que quema, que late en tu corazón. Pues esta generación, estos hombres, estas mujeres habían esperado toda su vida para poder apropiarse de lo que Dios les había prometido. Y la primera lección que vemos a través de la Escritura es esta: Dios nos permite que experimentemos de una manera personal y cercanas las pruebas en nuestra vida. Si usted es como yo, se va a identificar conmigo al saber o al entender que yo, la verdad, en mi naturaleza, a mí no me gusta encarar las pruebas.
yo le saco la vuelta a las pruebas. Yo veo problemas, veo conflictos y a mí no me gusta enfrentarlos, no me gusta tratarlos. Y prefiero a veces darle la vuelta, esquivarlos o no hacer nada, agachar la cabeza. Pero Dios provee recursos y maneras en que tú y yo vamos a poder crecer y madurar. Y es a través de las pruebas, a través de que tú y yo nos familiaricemos con ellas, caminemos de cerca de las pruebas personales en nuestras vidas y las podamos experimentar. Muchas veces pensamos que cuando los israelitas cruzaron el río Jordán para llegar a la tierra prometida fue tan fácil como que se abrieron nada más las aguas y ellos confiados cruzaron. No fue así. La Biblia dice que los oficiales dieron 3 vueltas, 3 días estuvieron parados dando vueltas pensando cómo hacerle. El Señor les había dicho lo que tenían que hacer, pero muchas veces nosotros dudamos la palabra del Señor. Y a veces las circunstancias son tan difíciles, a veces las maneras que Dios nos dice que tenemos que hacer las cosas son tan descabelladas y tan locas que nos es difícil creer. Muchos de nosotros estamos como que indecisos en confiar o no, en brincar o no, en dar el salto, en dar el paso de fe. Y esto me lleva a recordar una anécdota en la connotación negativa, porque yo quiero que vea que Dios no es así. Cuando éramos niños vivíamos en una casa, en un andador de Infonavit. Y esos andadores en Zacatecas especialmente vivimos entre cerros. Y los andadores tienen muchas escaleras. Y mi papá decidió quitar las escaleras del patio para ampliar. Entonces teníamos que rodear, bajar por otra escalera y rodear y entrar a la casa. Pero quedó una barda muy alta en donde estaban los escalones. Y cuando éramos niños, mi hermana y yo siempre brincábamos, o mi papá nos esperaba abajo cuando llegábamos a la casa para brincar, cacharnos y entrar a la casa. Yo nunca lo quería hacer. A mí me daba mucho miedo. Siempre corría, pero al llegar a la orilla me frenaba y decía, no, mejor no. Sí sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y así somos muchos con las circunstancias, con las cosas que atravesamos en la vida. Dios requiere de nosotros fe, atrevimiento, que nos lancemos, que hagamos las cosas. Pero a veces nos cuesta trabajo creer que nos van a cachar. Un día decidí que sí lo iba a hacer. Yo recuerdo que ese día yo estaba planeando, venía en el carro, en la parte de atrás del carro, y yo dije, voy a correr bien rápido y voy a saltar para que me cache mi papá. Ese día mi papá, cuando bajó, yo creo que le andaba mucho del baño, que no se detuvo, pero como era constante, eso era constante, siempre nos cachaba. Ese día yo fui el primero, corrí, me aventé y no estaba mi papá. Ya sé, gracias. En el servicio de la mañana alguien se rió, hoy por lo menos alguien dijo, tengo aquí una abiertota aquí, ¿verdad? Y en el labio también de que caí de cara, ¿no? Y jamás lo volví a hacer, jamás me volví a aventar porque dije, no. Pero déjame decirte una cosa, Dios no se quita, Dios no se esconde. Dios te dice, aviéntate, yo aquí estoy, yo te cacho. Y tenemos que creerle a nuestro Dios. Y Dios permite, insisto, que muchas veces pasemos las pruebas de manera personal, nos asociemos con ellas, nos familiaricemos con ellas para poder ver su mano en nuestras vidas. Hoy sucede exactamente lo mismo con nosotros. Estamos parados a veces frente a los obstáculos, las pruebas, los problemas, las circunstancias que nos separan de la bendición que Dios ha prometido en nuestra vida, y nos vemos ahí paralizados y frenados, y Dios quiere movernos de donde estamos al lugar que nos ha llamado a ir. Dios quiere que tú y yo le creamos y que hagamos a un lado los problemas o esos malos hábitos o esas relaciones rotas o esa situación financiera, y dejemos de poner nuestros ojos en esas cosas y veamos más allá a la promesa que Dios nos ha dado. Dios quiere que enfrentemos esos obstáculos, y a veces, insisto, Él permite que de manera personal tú vayas de la mano con las pruebas y con las circunstancias, no porque Él es cruel o Él es castigador, sino porque Dios quiere que a través de esto estemos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad y nuestra gran dependencia de Dios. En este transitar en la vida, hermanos, tenemos que darnos cuenta que si Dios no está con nosotros, entonces estamos perdidos. Estos 3 últimos años de la historia de la humanidad, yo me pregunto, y la verdad yo digo, Señor, te doy muchas gracias porque estuve en ti en esta pandemia.
Porque ¿qué hubiera sido de mí? ¿Cómo hubiera reaccionado si yo no te tuviera a través de este tiempo? Han sido tiempos muy difíciles. Estaba escuchando al pastor Sergio que decía de las estadísticas, y ya sabíamos, nos habían dicho que después de la pandemia, los efectos pospandémicos iban a incrementar casos de depresión, de ansiedad en la gente, y no solamente en los adultos, pero en los niños. Estamos viendo cosas bien terribles ahorita. Yo tengo una escuela también y estamos viendo cosas horribles en la vida de los niños. ¿Qué sería si no estuviéramos con Cristo? Gracias a Dios que todo esto, lo que estamos pasando y lo que hemos pasado y habremos de pasar, lo podemos pasar en Cristo Jesús, porque apartados de Él nada podemos hacer, dice la palabra del Señor. Dios quiere que a través de esto nosotros estemos conscientes de la debilidad, la fragilidad y por consecuencia de nuestra dependencia total en Él. Dios quiere que sepamos que no podemos llegar a tener todo lo que Él nos ha prometido, hermanos. Cada una de las promesas que Él ha dicho que Él va a hacer no van a poder ser realidad en nuestra vida en nuestras propias fuerzas. Es a través de su palabra, es a través de su Espíritu Santo, es a través de su presencia, es a través de Él. Si algún día llegaremos a ser los padres o madres que Dios quiere que seamos, tiene que ser en Él. Si algún día llegaremos a ser el esposo o la esposa que Dios demanda que seamos, tiene que ser en Él y no en nuestras fuerzas. Yo no sé si le ha pasado que cuando queremos hacer cambios en nuestras fuerzas, solamente a donde llegamos es a frustrarnos porque no podemos lograrlo en nosotros mismos. ¿Le ha pasado o nada más a mí? Si alguna vez queremos ser mejores cristianos, mejores siervos del Señor, no es en nuestras fuerzas, es a través de Él, porque lo necesitamos. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No podemos vencer por nosotros mismos, lo necesitamos a Él. Dígale que está a su lado, dígale: yo lo necesito a Él. Otra de las lecciones es que la adversidad es mejor en las manos del Señor que en nuestras propias manos. La prueba es mejor en las manos de Dios que en mis manos. Y lo que quiero decir es que muchas veces en medio de la prueba pensamos que Dios quiere o necesita nuestra ayuda y nuestros recursos, y no es así. Si algunos son como yo, me van a entender, porque mire, si yo hubiera estado frente al mar, al río Jordán, yo hubiera ideado una estrategia, hubiera juntado gente para que hubieran hecho un puente y poderlo cruzar sin tener que hacer lo que Dios dijo. No sé si me explico. Porque a veces las ideas que Dios tiene son medias locas. A veces las ideas que Dios tiene por lo regular van en contra de mi lógica y de la tuya también. Y muchos de nosotros queremos ser prácticos, ¿sí o no? Y entre toda la gente debe haber gente que pudiera tener la idea de hacer un buen puente y cruzar el río Jordán, ¿por qué no? Pero Dios no dijo que tenía que ser así. Muchas veces nos limitamos porque no queremos esperar en las maneras de Dios, porque a veces suena loco. Todos queremos en nuestras luchas y en nuestras pruebas diseñar nuestra salida a nuestra manera y en nuestras propias fuerzas. Pero Josué, dice la palabra del Señor, que él no diseñó un puente, él no lo hizo a sus maneras, él no lo hizo a su forma. Él escuchó la voz de Dios y estaba a punto de ver un milagro en su vida. Muchos estamos poniéndonos en medio, estorbando la oportunidad que Dios tiene en nuestras vidas de hacer un milagro. ¿Sabía usted eso? Muchos de nosotros somos causantes de que los milagros en nuestra vida no sucedan por ponernos en medio, por tratar de ayudarle a Dios, por meter nuestras manos. Yo les comentaba en esta semana a los jóvenes que hay unas cosas que el Señor me ha estado mostrando en estos años, en esos últimos años. Si algo he aprendido es de que con el paso de los años lo que pensé que sabía realmente no lo sabía. No sé si los que están creciendo y envejeciendo, porque todos lo estamos haciendo, llegamos a esa conclusión un día. Cuando estamos jóvenes, cuando tenemos 20, 21 años, pensamos que sabemos todo, ¿sí o no? Y más si recién nos casamos, pensamos que sabemos todo. Pero ahorita yo digo: Señor, no sé nada. Y nunca es tarde para aprender. ¿Me está escuchando? Nunca es tarde para aprender. Tenemos que confiar en el Señor. Insisto, muchos de nosotros nos ponemos en medio y somos el obstáculo para que el milagro de Dios suceda en nuestras vidas. Y una de las cosas que yo he batallado por mucho tiempo es
es mi confianza en el Señor, es creerle al Señor que Él es mi proveedor, mi sustentador y que Él tiene el cuidado de mi vida. Por mucho tiempo yo crecí en una familia en donde los recursos se acababan, mi papá no tenía a veces trabajo y siempre crecimos en ese temor de la pobreza. ¿Me está entendiendo? La pobreza no tiene nada que ver, la pobreza no tiene nada que ver con una cuestión física, económica, material. Es una cuestión mental, es una cuestión aquí en la mente. Porque la Biblia dice que tú y yo somos ricos en Jesús. Insisto, no estoy hablando de dinero ni de prosperidad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la forma en cómo pensamos y creemos. Hay gentes aquí que no tienen ese problema. Ellos saben, pueden confiar. Mi esposa es una mujer que siempre está creyendo por lo mejor, siempre está confiando por lo mejor, pero ella fue instruida y criada en un hogar en donde se le enseñó que ella era una princesa de Dios. Y yo crecí en un hogar en donde siempre faltaba y siempre estábamos preocupados por el día de mañana. Y eso a la larga, hermano, provoca un estilo de vida y una manera de pensar errónea. La palabra del Señor, el otro día yo le estaba comentando, dice la palabra en Proverbios que hay 4 cosas que estremecen la tierra. Dice, una de ellas es el siervo que llega a ser príncipe o llega a ser rey. Es terrible, porque cuando tenemos una mentalidad de desconfianza, de frustración, de temor, de falta de confianza al Señor, nos saboteamos a nosotros mismos y frustramos nuestra vida y frustramos a los demás. Este año el Señor nos dio una palabra para hacer una ampliación en nuestra iglesia. Por mucho tiempo, 25 años, hemos rentado el lugar donde nos reunimos. Tenemos una casa hogar, tenemos una escuela, y todo lo hemos rentado, nada ha sido nuestro. Y parte del problema ha sido que yo he estado siempre con temor. Señor, si me aviento, si hago, si creo, si digo, ¿y qué va a pasar si no tengo para pagar el crédito? ¿Y qué va a pasar si las cosas no salen? ¿Y qué tal si se acaba el recurso? Y yo soy el que me pongo en medio del estorbo. Soy el estorbo para que suceda un milagro. ¿Me está entendiendo? Ahorita lo voy a platicar bien con palitos y bolitas la historia. Cuando confiamos en el Señor, Él siempre va a hacer caminos donde no hay, mi hermano. La palabra del Señor nos dice que Él sendas Dios hará donde tú piensas que no hay. Insisto, es un problema de pensamiento. Muchos de nosotros hemos tratado de construir puentes en áreas en nuestra vida donde Dios quiere obrar un milagro. Y Josué entendió que era una situación espiritual la que él tenía que afrontar, por eso tenían que buscar al Señor. Y mira, toda situación espiritual se ve como una situación física y material, pero para eso requerimos la intervención del Señor. Otra lección que el Señor nos enseña a través de la Escritura es que el Dios que te ha traído hasta aquí es el mismo que te hará pasar a través de la prueba. La realidad es que la mayoría de nosotros cuando tenemos luchas o obstáculos, le pedimos a Dios que nos libre y nos haga evitar los problemas. Oramos que Dios nos libre de algo, que Dios nos libre de carencias, que Dios nos libre de pruebas, que Dios nos libre de conflictos, que Dios nos libre de situaciones difíciles, que Dios nos libre de enfermedad, en vez de orar que Dios nos libre a través de esas cosas que pasamos. Dios es el que nos guía en medio y a través de las dificultades. Y si Él es el Dios que nos libra, solamente hay una manera en que lo va a hacer: cuando tú y yo confiemos. Dice la palabra del Señor, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas. Escúchame, no es una situación de a ver si. El Señor te dice aquí, cuando pases. O sea, vas a pasar. ¿Está conmigo? Déjenme, me estoy derritiendo. Cuando pases por las aguas, yo estaré, ¿qué dice? Contigo. Y si por los ríos, ¿qué dice? No te anegarán. No te vas a ahogar, pero vas a pasar. Cuando pases por el fuego, la cosa se pone más intensa y más interesante. Dice, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Sí, Él es el Dios que nos libra, mis hermanos. No solo nos libra, sino que lo hace de la manera en que nosotros ni imaginamos que lo debe de hacer. La obediencia es otra de las lecciones de la vida. La obediencia desencadena milagros en nuestras vidas.
¿Qué le dijo Dios a Josué que hiciera? Le dijo: manda a los levitas y a los sacerdotes que vayan delante del pueblo y que caminen y que pisen el Jordán. Dice que su planta de sus pies se sumerja a la orilla del Jordán y se mojen sus pies, y entonces verás lo que sucede. La obediencia desencadena milagros. ¿Está conmigo? No solamente es necesario que tú y yo nos quitemos del medio, que dejemos de ser el obstáculo para que el milagro suceda, pero Dios demanda de nosotros que seamos obedientes. Este año el Señor nos permitió, insisto, yo te estoy contando esta historia de nuestra iglesia. Por muchos años el Señor me había dicho: tenemos que construir, tienen que aventarse, tienen que hacer cosas. Y yo no quería por temor. Pero hace 2 meses le comenté al pastor Sergio, recibimos una llamada de una iglesia de Estados Unidos y nos dijo: queremos apoyar un ministerio a través de nuestro ministerio de misiones. Y Dios nos permitió ir allá a Estados Unidos hace 2 meses para visitar nuestra familia. Fuimos a la iglesia, y cuando llegamos a la iglesia, tuvimos una reunión con ellos y nos dijeron: hemos sentido en nuestro corazón apoyar su ministerio. Y escúcheme, porque hay iglesias, hermanos, que empiezan sin nada, ¿cierto o no es cierto? Y se avientan en fe. En mi caso, yo sé que hubiera sido así desde un principio, pero yo postergué esto por mi incredulidad, por mi inseguridad, por mi temor, por mi manera de pensar, por querer yo hacer las cosas a mi manera y estorbarle al Señor. Y me di cuenta a través de los años que el tratar de yo hacer puentes, el tratar de construir medios y recursos en mis fuerzas, solamente obstaculizó el milagro. Pero el momento en que obedecí, en el momento que le dije al Señor: lo voy a hacer, llega el Señor y me dice, estas personas me dicen: hemos sentido en nuestro corazón apoyarles con $80,000. Ok, cualquiera diría: wow, gloria a Dios, qué padre, algo para iniciar. Pero ¿sabe qué fue lo que yo hice? Yo pensé y dije: y luego y lo otro, ¿cómo le voy a hacer con lo otro? ¿Me está entendiendo? Si estoy viendo que Dios está obrando, de la nada el Señor nos dio $80,000 para iniciar. ¿Usted no piensa que Dios tiene la capacidad de poder hacer algo después de eso? Ese día yo le dije a mi esposa, porque pasé, gracias a Dios por las esposas, ¿verdad que sí? En el momento, pobrecitas, ¿cómo sufren? Porque me decía: oye, ¿por qué estás así? ¿Por qué no te alegras? ¿Por qué no te emociona? ¿Por qué no hablas del tema? Y yo no le podía decir: es que estoy pensando cómo lo voy a hacer después, ¿verdad? Y ella me decía: alégrate en esta etapa. Y me pregunta lo que toda esposa pregunta: ¿qué tienes? Yo todavía volteé con ella y yo: ¿de qué hablas? ¿Qué tienes, Horacio? ¿Por qué actúas así? Pues no sé de qué estás. A ver, pues dime claramente, ¿qué ves? ¿Verdad? Yo todavía haciéndome. Yo sabía lo que era, hermanos. Era mi falta de confianza, mi falta de obediencia. Y cuando obedecemos, Dios empieza a desencadenar en nosotros milagros. Esta vez fue diferente al Mar Rojo. Dice la palabra del Señor que cuando fue el Mar Rojo abierto, Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara y toca las aguas, y las aguas se partieron en 2. Pero en esta ocasión Dios le dijo: dile a los levitas, a los sacerdotes, que caminen hacia el Jordán y que metan sus pies al agua. Muchos esperamos que todas las cosas sean óptimas y perfectas para poder obedecer al Señor. Estamos esperando por muchos años en nuestra vida que todas las cosas se acomoden y sean perfectas para poder hacer la obra del Señor. Cada vez que yo voy a cada lugar, en cada iglesia que puedo visitar, cada ministerio, hay hermanos que dicen: yo todavía no estoy sirviendo al Señor, pero ya mero, hermano, ya estoy tratando de arreglar mi vida para que todo esté bien y entonces poder servir al Señor. Escúcheme, si usted está esperando que todo esté perfecto, usted se va a quedar toda la vida estacionado, parado, frenado en su vida, frustrado, sin hacer la voluntad de Dios. Si Israel, el pueblo de Israel, hubiera estado esperando que todo lo demás estuviera perfecto para poder cruzar el río Jordán y llegar a la tierra de Canaán, nunca hubieran cruzado el río, hermanos. Porque las cosas no se van a poner perfectas para que tú y yo podamos servir y hacer la voluntad del Señor. Tenemos que obedecer. Tenemos que ponernos en riesgo. Necesitamos ponernos en riesgo. Ellos confiaron en la palabra de Dios y obedecieron, aunque parecía que era difícil y aunque parecía que no había forma de cruzar. Tenemos que dar pasos de obediencia, y cuando lo hacemos, Dios provee de maneras increíbles.
Ese día en la mañana yo llegué con mi esposa y le dije: perdóname por hacerme tontito. Hay un dicho en Zacatecas que decimos, yo sé, o sea, parece que la Virgen me está hablando, ¿verdad? O sea, me hago tonto a veces. Perdóname por ser desobediente. Yo voy a obedecer. Yo voy a creerle al Señor. Y cuando dije eso, hermanos, cuando yo rompí eso y empecé a caminar en esa obediencia, fue en cuestión de días, O sea, esto ya había pasado, lo del dinero había pasado. Hablé con una persona de ahí, papá de uno de los niños del colegio. Le dije: oye, ¿sabes qué? He estado pensando en la posibilidad de... Él se dedica a terrenos y construcciones y todo eso. Y le digo: estamos pensando en a lo mejor construir algo para la iglesia, algo para la escuela, y no sé a dónde ir. Y me dice: pastor, qué bueno que me comenta. Él no es cristiano, escúcheme. Tengo mucho tiempo sintiendo algo así, y quería decirle que mi esposa y yo hemos estado planeando en si podemos construir algo para el colegio. Yo dije: wow, más me dilato yo en creerle al Señor que Él en obrar. No sé si me explico. Y me di cuenta y me estoy dando cuenta que muchas veces somos el obstáculo para que el milagro suceda en nuestra vida. La obediencia desencadena milagros. Dios nos pasa a través del río porque ahí también quiere que tú y yo saquemos algo. Dios nos pasa a través de circunstancias difíciles, de pruebas, porque hay algo que tú y yo tenemos que aprender, que solamente lo vamos a aprender cruzando el río. Dios tiene algo para ti en medio de la adversidad que estás pasando. Dios tiene algo para ti en medio del conflicto familiar que tú estás viviendo hoy. No hay nada como los conflictos familiares, de verdad. Hay algo que está en el fondo del Jordán que necesitas para cuando estés en tu tierra prometida. ¿Me estás entendiendo? La palabra del Señor nos dice ahí adelante en el capítulo 4, no lo voy a leer, que Josué le dijo al pueblo: cuando vayan, Dios le había dicho, cuando crucen, cuando pasen el Jordán, cuando lleguen al fondo del río, 12 hombres de ustedes tendrán que tomar unas rocas y edificar un altar. Porque pasar por las pruebas, mi hermano, pasar por las dificultades, algo nos tienen que enseñar. Mi mamá me decía siempre desde niño, me decía: cuando te caigas, aprovecha tu caída y levanta una piedra por lo menos cuando te caigas. Y esa es la verdad. Si estás pasando por las pruebas, no dejes que la prueba sea sin sentido. Aprende algo. Dios forma tu fuerza, tu carácter, tu firmeza, tu fe, tu sabiduría cuando te hace pasar por las pruebas. Todo esto se forma con la adversidad de nuestra vida. Otra de las lecciones importantes es que tienes que estar dispuesto a salir de tu comodidad y a cambiar de dirección en tu vida. El versículo 3 y 4, ya voy a terminar. Dice: y mandaron. De hecho, mire, ya voy a terminar porque ya mi reloj ya me dijo que ya. Gracias. Fíjese bien. Mandaron, dice la palabra del Señor, al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer para poder llegar a la tierra prometida. Hay cosas que tú y yo tenemos que ajustar. Hay direcciones que tú y yo tenemos que tomar. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. En otras palabras, hay cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, obrar en nuestra vida si queremos llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar. No podemos llegar al lugar de la bendición que Dios ha prometido por accidente o por casualidad. ¿Me está escuchando? No es por accidente ni por casualidad que usted va a llegar al destino que Dios le ha marcado. No amanecerás un día de una manera milagrosa en la plenitud que Dios te prometió. No es un golpe de suerte el que te va a llevar a ser el hombre de Dios que dijo que tenías que ser. No es un golpe de suerte el llegar a ser el esposo o la esposa que Dios quiere que tú seas. Hay cambios, hay direcciones, hay cosas que tenemos que estar dispuestos a hacer en nuestra vida. No vamos a llegar accidentalmente a la promesa. No hay atajos para llegar al lugar en donde Dios quiere que lleguemos. Tenemos que seguir su presencia, tenemos que ir de su mano. Ayer que estaba yéndome hacia allá, a donde están los chicos en el retiro, el pastor me habló y me dijo: hay un trafical
terrible, toma precauciones para que llegues con tiempo y todo. Yo dije, sí, está bien. Y el Google me decía, ¿verdad? Hay un accidente, te va a tomar 11 minutos más de retraso y todo. Y yo me quise creer muy listo y me quise tomar un atajo. Para empezar, escúcheme, la Biblia aquí dice que ellos nunca habían transitado por ese camino, entonces tenían que seguir la dirección de Dios. Yo no soy de aquí. ¿Cuál atajo iba a tomar si yo no conozco la ciudad? O sea, burro, no sé si me explico. Y yo bien listo, voy a tomar un atajo. ¿A dónde vas, chiquito, si no conoces aquí? Y de pronto me metí y yo dije, ¿dónde estoy? Como el clásico rancherito de Zacatecas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy, verdad? Y ya dije, y me decía, nomás oía el telefonito, tin, tan, y hablando muy, muy apasionada la mujer del Google. Le dije, perdón, ok, redireccionamos, hacemos los ajustes. Lo que quiero decir es, a veces tenemos que arrepentirnos. A veces tenemos que cambiar el rumbo en nuestra vida. Tenemos que ser intencionales en seguir a Dios. No sé si me pueden ayudar con la música, por favor, para cerrar. Dice el versículo 7, escucha lo que dice aquí, quiero cerrar con esto. Entonces Jehová le dijo a Josué, desde este día te comenzaré a engrandecer. ¿Sabes? Dios quiere a esta iglesia, Dios quiere a tu matrimonio, Dios quiere que tu vida, tu trabajo, tus hijos sean engrandecidos, dice la palabra. ¿Cuántos lo creen? Pero Él es quien nos engrandece. Él es quien nos levanta. Ahorita estaba platicando con el pastor de algo. Cuando tú y yo buscamos la autoexaltación, la autopromoción, eso es asqueroso. Autopromovernos, autolevantarnos es apesta, ¿sí o no? Es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos tú. Hay una hermana que yo quiero mucho en la iglesia. De hecho ahorita está predicando. Y ella llega con la gente y llega con un chiclito, una pastillita y dice, hermano, ¿quiere? Y la clásica es que dice uno, no, gracias, ¿verdad? Y ella dice, no, tiene que querer. Hay algunos que tienen que querer. Esperemos que Dios nos engrandezca, hermanos. Esperemos que Dios nos levante. No lo hagamos por nosotros mismos, no lo hagamos en nuestras propias fuerzas. Este mensaje que yo te acabo de compartir hoy, en humildad, en vergüenza a veces, porque híjole, tenemos tantos años en Cristo Jesús y aún así seguimos batallando, creyéndole a Él cuando Él es digno de toda nuestra confianza, ¿sí o no? Este mensaje tiene que ver con el evangelio. Cristo nos ama tanto. Hay gente aquí que a lo mejor no tiene un compromiso genuino con el Señor. Quizás vienes a la iglesia porque tienes que venir. Eso lo estamos viviendo mucho hoy en día. Las iglesias cristianas estamos experimentando una asistencia de membresía nada más cultural. Pero Dios quiere llevarnos de una membresía cultural a una membresía bíblica. ¿Me estás entendiendo? Donde le queramos a Él, donde vivamos para Él, donde no nada más venimos porque es algo que se hace el domingo, o es lo que hacen mis papás, o es lo que hace mi familia. No, venimos a este lugar porque en este lugar encontramos la palabra de vida, la dirección a nuestro corazón. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su iglesia? ¿Cuántos dan gracias a Dios por su pastor, por su liderazgo? Póngase de pie, por favor. Señor, ayúdanos. Levanta tus manos si puedes y dile: Señor, ayúdame a cruzar mi Jordán. Ayúdame, Señor, a abrazar la prueba, Señor, a verla, Señor, como parte del crecimiento que tú tienes para mi vida. Ayúdame, Señor, a quitarme de en medio, Señor. Tal vez tú estás obrando milagros y yo no he visto, Señor. Ayúdame a desencadenar los milagros, Señor, a través de la obediencia, Señor. Ayúdame, Señor, a saber que tú eres quien engrandece nuestra familia, mi iglesia, el ministerio, Señor, mi trabajo, y que no es en mis propias fuerzas. Señor, tú has prometido hacer caminos donde no hay.
Hoy yo te pido en esta hora que traigas esperanza en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que ellos puedan ver, Señor, las sendas, los caminos, las veredas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Los amamos mucho.